después el germen llega a la parte alta, entonces hablamos ya de hito alta o pielonefritis por la presencia de qué cosa, de fiebre y qué más, al examen físico, puño positivo, puño percusión lumbar positivo. Entonces los dos signos que definen la hito alta es puño percusión lumbar positivo y o fiebre. Entonces de ser una hito baja pasó a una hito alta, ¿sí? Muy bien. Fiebre es signo de, si siempre es igual a infección, no, pues no es cierto, no siempre. No. La gota da fiebre y no es infección. La anemia hemolítica o inmuno da fiebre. Las neoplasias dan fiebre y no es infección. Ya, 5 condiciones a fiebre de origen no infeccioso. Ya te dicen que no da fiebre. 1, ya. Repite, neoplasia. 2, repite. Anemia hemolítica, pero pulmones. 3. La gota, ya. 4. Todas las enfermedades. No me acuerdo, yo he hecho esa parte. ¿Qué más? La insuficiencia cardíaca da fiebre. Perfecto, ¿no ves? Ya hemos definido estos términos, ¿sí? Ni que hablar. Entonces, tenesmo, pujo, ¿sí? Urgencia, necesidad de orinar, poliaquiura, aumento de la frecuencia y disuria abdominal. ¿Qué significa tener un mulfi positivo o puño percusión lumbar positivo? Que hay dolor, que hay inflamación a nivel de qué cosa, de la cápsula, de la fascia de Gerota, pues la cápsula de Gerota, que es una fascia, que ya se ha extendido la infección. ¿Cuál es la diferencia entre una infección aguda, crónica? Ahí está. En la aguda, ¿qué cosa van a encontrar? Neutrófilos, desde el punto de vista histológico. Y en la crónica, ¿qué va a haber? Los monocitos. Entonces, neutrófilos en infección crónica, falso. Monocitos en infección crónica, verdadero. ¿Sí? Eso desde el punto de vista histológico. Es decir, en una pielonefritis aguda todavía encuentro neutrófilos, en la crónica encuentro ya monocitos. ¿Qué cosa es una hito complicada? ¿Sí? Entonces hemos dicho que la hito complicada, la definición original es aquella infección que se da en un tracto que tiene, ¿no es cierto?, que tiene alguna alteración anatómica o funcional. ¿Y qué importancia tiene de ser una hito complicada? Una hito complicada, además del tratamiento médico, requiere ¿qué cosa? Un tratamiento probablemente quirúrgico. Un ejemplo de hito complicada. ¿Ah? Una infección asociada a cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratas los cálculos? Tienes que operar, ¿no es cierto? Nefrostomía, litostomía, pero ese ya deja de ser un tratamiento médico, ¿sí? Un netamente médico. Otro caso de hito complicada, ¿qué es? A ver acá. Otro. No, el embarazo es una... Embalones. No debería haber, ya. Hito complicada en varones hito en varones se considera per se complicada, ¿sí? Porque normalmente no debería existir, ¿sí? Y si lo tiene un varón, una hito es porque uno asume que tiene alguna alteración anatómica o funcional. Y esos van a estudios, ¿sí? Van al urólogo. Lo único que tienen que cuidar es que no le toque un urólogo sádico. El urólogo sádico te viola. Y otro ejemplo de hito complicada. Eso, pues no es cierto. Un paciente que tiene la próstata con una manzana y hace una infección. ¿Cómo tratas la hiperplasia? Operación. Otro ejemplo, en niños. Reflujo vesículo-ureteral, que es una alteración funcional, ¿no es cierto? Otro ejemplo, estenosis ureterales primarias o secundarias, congénitas o adquiridas, ¿sí? La vejiga neurogénica es una alteración funcional, ¿no es cierto? Y una hito en eso requiere no solamente tratamiento médico, sino cateterismo, por ejemplo, ya es otro procedimiento, escapa al procedimiento. Muy bien. ¿Qué cosa es la papilitis necrotizante y cómo se reconoce? Esto sí es importante y eso sí les voy a tomar apunte, pero la papilitis necrotizante es una complicación de la infección, no es hito complicada, es una complicación de la infección, en la cual hay necrosis de las papilas, ¿sí? Las papilas renales.
¿Y cómo se reconoce o cuándo se sospecha? Cuando la orina cambia las características de la orina. Se vuelve, ¿cómo se vuelve la orina? Orina en lavado de carne. ¿Sí? A ver. ¿De qué color se pone cuando lava la carne? Marrón. Rojiza, marrón. ¿Qué cosa hay? De trigo. ¿Sí? El pedazo de carne igualito. En la papilitis necrotizante la orina sale de ese color marrón rojizo con detritus, ¿sí? Restos de las papilas que se esfacelan. Y esa es una condición peligrosa, porque por ahí los gérmenes rápidamente alcanzan la circulación sistémica. 3 condiciones de riesgo para el desarrollo de papilitis necrotizante. Por favor, anoten esto. La diabetes, un diabético no es cualquier hito, ¿sí? Puede terminar en una papilitis necrotizante. Los pacientes que tienen hiperplasia prostática, esas infecciones pueden terminar. ¿Saben por qué? Como hay hiperplasia prostática, hay retención de la orina, aumenta la presión a nivel de los cálices renales, ¿sí? Y esa presión produce isquemia, y por esa isquemia se necrosa y se esfacela, y encima la infección hace papilitis necrotizante. Y el otro es la anemia falciforme, en la que hay trombosis, microtrombosis a diferentes niveles. Y ya está. Pero en nuestro medio diabetes sí, la hiperplasia prostática, no lo tomen a juego cuando tienen una infección. Muchas veces los hospitalizamos para tratarlos y mandarlos a su casa en mejores condiciones. Un absceso renal es otra complicación. Complicaciones, la papilitis, el absceso renal. Cuando sospechamos la presencia de un absceso renal en un paciente que ya tiene una infección de vías urinarias altas, ¿cuál sería el primer síntoma que hay que observar? Anoten esto, la fiebre. Persistencia de la fiebre más allá de los 3 a 5 días, ¿sí? A pesar de usar la dosis, el medicamento adecuado y la dosis adecuada. O sea, le estás dando lo que necesita y aún así persiste la fiebre, más allá de 3 o 5 días de tratamiento, sospechar en un absceso renal. Ya les dije leucocituria y piuria. ¿Cuál era la diferencia entre leucocituria y piuria? Muy bien. La piuria es leucocitos blancos degenerados y aglutinados. Y leucocituria solamente son leucocitos nada más. Ya, paciente varón de 57 años, 4 meses, cansancio, hiporexia, disnea, edema vespertino en pies que aumentan en forma progresiva hacia la rodilla. Hace un año se agrega náusea, cefalea, se automedica con ibuprofeno, 5 días, una semana, hay aumento del edema, la disnea, ya presenta ortomia, disnea en reposo y por eso ya se va a emergencia. Es diabético, niega hábitos nocivos y cuando ingresa tiene una presión de 160/90, la frecuencia respiratoria, está sobrehidratado, o sea, hay edema, está pálido, hay crépito, hay soplos multifocales, flapping, mioclonía, hemoglobina de 7 y una creatinina de 10, ¿sí? Y una urea en 300, ya, suficiente con esto, ¿sí? Calcio bajo, el fósforo elevado y el pH tiene listo. Hiporexia ya saben ustedes, disminución del apetito, disnea, sensación, edema, aumento del volumen a nivel intersticial, náusea, sensación que precede al vómito, desagradable, ortomia, flapping, temblor fino, ¿sí? Mioclonía es contracción muscular, ¿no es cierto?, con desplazamiento de los miembros, anemia, ya saben, menos de 12.5. Ya, ¿tiene o no tiene síndrome urémico este paciente con estos valores? Sí, ¿no es cierto? Más de 100 es síndrome urémico. Muy bien. Segunda pregunta, dice acá. El paciente, ¿qué características tiene la pericarditis asociada al síndrome urémico? Porque el paciente empieza a presentar disnea, ¿sí? ¿Qué características tiene la pericarditis urémica? La urea lesiona directamente el pericardio. ¿Y qué produce eso? Pericarditis. ¿Qué características tiene? ¿Qué? Eso, que puede ser hemorrágica. Y si sangra el pericardio de ese paciente, no hay cómo parar el sangrado, hasta no remover la urea.
Y si sangra, ¿qué puede hacer? Colapsar el corazón. ¿Y eso cómo se llama? Taponamiento cardíaco. Por eso anoten ahí, pericarditis urémica es igual a diálisis de urgencia. Tiene que ser dializado. La anemia en el paciente con falla renal crónica, ¿por qué se produce? La eritropoyetina, ¿no es cierto? Deficiencia. El paciente es portador de síndrome nefrótico. ¿Tiene criterios para síndrome nefrótico? Y si no, ¿qué solicitaría? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Proteinuria, ¿no es cierto? ¿Qué más? Edema. ¿Sí? ¿Qué más? Hipoalbuminemia. ¿Qué más? Hipercolesterolemia. Entonces, tiene edema nada más este paciente. ¿Qué faltaría? Medir albúmina, medir colesterol y proteínas hemolinas de 24 horas. Ya está, para que recuerden esto de acá. ¿Qué examen? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia renal de tipo glomerular o de tipo intersticial? Clínicamente, la presencia de edema. O sea, desde que tiene edema quiere decir que puede estar filtrándose proteínas, ¿sí? Y eso da origen, esa es una de las características clínicas de la insuficiencia de tipo glomerular. Entonces ven, creatinina elevada con edema, esto es glomerular. Sin edema, esto es intersticial. ¿Y cuáles son las condiciones que producen nefritis crónica de tipo intersticial? La hipertensión arterial. No te lesiona el glomérulo, el intersticio. ¿Qué otra condición? ¿La? Hiperuropatía obstructiva, ¿sí? Y el otro es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, de venta libre, ¿sí? La gente consume cada vez que tiene dolor, pero no sabe que puede ocasionar daño. Hay gente que es consumidora crónica. En términos generales, ¿cuánto tiempo se recomienda tomar antiinflamatorios no esteroideos en forma segura? Menos de 10 días. Menos de 10 días, ¿sí? Ideal entre 5 a 7 días. Eso es de forma segura, pero hay gente que, ¿no es cierto? Que lo consume, o sea, piensa que no va a pasar nada. Y en las gestantes, el consumo de AINES, ¿qué puede ocasionar? Un niño, ¿qué puede pasar? El cierre prematuro del ductus arterioso. Y lo malogra. Así que no estés tomando antiinflamatorios. Estás tomando ácido fólico, supongo. Porque si no, de grande, a lo único que va a servir va a ser decano de la cortina. No va a pasar de esa, retira. La hipertensión arterial asociada a la diabetes es primaria o secundaria. Primaria, muy bien, ¿no es cierto? Sí, no se olviden eso, sí. Excepcionalmente secundaria. ¿Cuándo se considera hipertensión arterial en un paciente renal y en un paciente diabético? Para renal, ¿mayor de cuánto? ¿Ah? ¿Mayor de cuánto es hipertensión arterial en un paciente renal? En nosotros es 140-90 y en el renal, jalado, es igualito, 140-90. ¿Sí? En el diabético, eso sí, ¿cuánto es? 130-80. Bien. Renal es igualito. ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? ¿Ah? El normal es de 0,4 a 1,2, 1,4, pero esos son los valores normales. Ya, de esto sí va a venir, ¿sí? ¿Cuál es la depuración de creatinina de este paciente y en qué estadio está? A eso sí les aseguro que va a venir una pregunta. Ya, a ver, ahí está. ¿Cuántos años tiene? 57 años. ¿Cuántos kilos pesa? No hay. No hay. Ya, pongan que pesa con edema y todo 70 kilos, ¿eh? Y tiene 10 de creatinina. Y es hombre. Ya, ¿cuánto saldría? Ya, esto sí va a venir. Entonces, ¿cuál es la tasa de infiltración glomerular? Es 140 menos la edad del paciente multiplicado por el peso. Pónganle 70 kilos, ¿sí? Dividido entre la creatinina multiplicado por 72, que es una constante. Por uno. Multiplicado por 1. Ya, ¿cuánto sale todo esto de acá? Ya, de verdad sí les ofrezco que va a venir eso. Ahorita la fórmula, pues no sé. Piña, los que no han venido, pero no sé qué les ha pasado.
¿Cuánto salió la tasa de filtración? ¿Cuánto? A 57. 8. Ya, y con 8, ¿en qué estadio está? En el estadio 5, o sea, terminal o final, ¿no es cierto? Cuando es menos de 15, ya está. Apunta, eso sí, vacío sí va a venir. Y ya. El paciente es de alto riesgo coronario desde que es diabético sí, pues, ¿no? Es de alto riesgo coronario. Ya. Azoemia es la elevación de la creatinina sérica más, ¿sí? Toda elevada. Cuando es más de 100 hablamos de síndrome urémico, que a nivel neurológico, ¿qué puede ocasionar? Encefalopatía urémica, ¿sí? Que a nivel gastrointestinal, ¿qué puede ocasionar? Sí, además de eso, hemorragia digestiva, por uremia. A nivel del corazón, pericarditis, ¿sí? A nivel hematológico, ¿qué produce? Anemia, pancitopenia, puede ocasionar. Y disfunción de las plaquetas, impide la adhesión de plaquetas. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico de este caso? Ya, es igual. Les ofrezco que va a venir también una de gasometría. A ver, rapidito con esta. Claro, ahí está. ¿Cuál es su diagnóstico? Es acidosis metabólica, ¿no es cierto? El bicarbonato bajo, el PCO2 está también, no está alto. ¿Compensada o no está compensada? O sea, tiene 15 y 8, 23, no, descompensada. ¿Hacia la alcalosis o hacia la acidosis? Alcalosis respiratoria. ¿Y cómo está el anion gap? Es más de 12, claro, más de 12, ¿no es cierto? Entonces acidosis metabólica, más anion gap alto, más alcalosis respiratoria, ¿sí? O la acidosis metabólica, ¿cuáles son sus posibilidades diagnósticas? Solamente 4. ¿Cuáles son? 1 es la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué más puede tener este paciente? Cetoacidosis diabética. ¿Qué más puede tener? Acidosis láctica. Acá no se olviden que la acidosis láctica puede ser de tipo A asociado a hipoperfusión, y la B asociado al uso crónico de metformina o leucemia, ¿sí? Neoplasias o intoxicación por ácido, ácido salicílico, rojo, qué sé yo. Muy bien, también. Ya, revisen y si no se acuerdan, que sus compañeros ayuden, ¿ya? Muy bien. Criterio diagnóstico para insuficiencia. ¿El tiempo? ¿Más de cuánto? 3 meses. Creatinina, tasa de filtración menos de cuánto? 60. Y evidencia de daño o enfermedad, diabetes, hipertensión, microalbuminuria, proteinuria, sí, hematuria, tiene que haber alguna evidencia de algún daño renal. Muy bien. Listo. Pregunta así, ¿cuál de las siguientes nefropatías se presenta con síndrome nefrótico? La pielonefritis crónica, no, pues no es cierto, no afecta el intersticio. La nefroangiosclerosis, eso se ve en la hipertensión arterial, se ponen rígidos los vasos, tampoco. La poliquistosis renal, quistes, no tiene nada que ver. La nefropatía por uropatía obstructiva da de tipo intersticial, no da síndrome nefrótico. En cambio, la amiloidosis, sí, es la que infiltra y es la que da mayor grado de proteinuria. La amiloidosis, de todas las formas de causa de síndrome nefrótico, diabetes, lupus, amiloidosis, cáncer, esta es la que da mayor pérdida de proteínas, que terminan muy hinchados. Insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más prevalente. La causa más frecuente, ¿cuál es? La diabetes, ¿no es cierto? La diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Muy bien. ¿Cuál es de las siguientes permite diferenciar una cistitis aguda? ¿Con cuál de las siguientes características? ¿Sí? A ver, leucocituria, hematuria,
bacteriuria, antecedentes de infección. Cuando hablamos de pielonefritis estamos hablando de una hipo alta. ¿Qué es lo que caracteriza, como he dicho, de todas estas? La fiebre. El otro es el dolor lumbar, ¿no es cierto? O el puño percutido. Ahí está, fiebre de más de 38. Gases arteriales, pH de 7, PCO2, bicarbonato en 14. Esta es una acidosis de qué tipo? Respiratoria, no, metabólica, ¿no es cierto? Con acidosis respiratoria, ¿sí? Ya está, y ahí lo resuelven. 5. Condiciones asociadas a hito complicado. Acá les dije, ¿no? El embarazo no es una condición complicada, es una condición fisiológica, natural, ¿sí? Ya, no se acepta que sea intumbado. El resto sí, pues. Vejiga neurogénica, litiasis, neoplasia, reflujo. La mayoría de pielonefritis se soluciona sin complicamientos tras el tratamiento, pero en algunas ocasiones puede existir complicaciones. Para que revisen cuáles son esos: abscesos, sepsis, insuficiencia renal, papilitis necrotizante, ¿sí? O recurrencia de la pielonefritis, obstrucción, insuficiencia renal hepática, infarto renal. ¿Cuál de esas son las complicaciones, las que se consideran complicaciones asociadas a la hito? ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, pues, ¿no es cierto? Todas estas son o se consideran complicaciones asociadas a la infección de vías urinarias, ¿sí? El resto no, ¿ves? Ya, ahí está, todas las complicaciones. Bien, mujer de 23 años consulta porque desde hace unas pocas horas dolor al orinar y hay un poco de sangre. No es alérgica a medicamentos, es la primera vez. ¿Qué podría tratarse? De que presenta dolor al orinar y hay un poco de sangre. Uretritis, pielonefritis, cistitis crónica complicada, glomerulonefritis. ¿Cuál sería la posibilidad de que hay disurias? No tiene que estar todas las características, basta que esté una. ¿Qué pensarían entonces? Cistitis aguda, ¿sí? Ya no se acepta el término de uretritis. Además, la mujer no tiene uretis, es una cosa muy pequeña, ¿no? O es pielonefritis o es cistitis. El resto, no tiene que tener todas las características de infección de vías urinarias, ¿sí? La presencia de orina ácida, piuria y orina séptica, ese se conoce como la triada de qué? Triada de Colombino. La triada de Colombino. ¿Y a qué se asocia la triada de Colombino? A tuberculosis urogenital. Grado, ahí está, la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Grado 5, o terminal. Final es menos de 15, ¿no es cierto? Menos de 15. No hay 10. No se olviden. De 60 a 45, leve. Ese es el grado 2, ¿no es cierto? Sí, de 30 de 45 a 30, moderada. Es la 3. De 30 a 15, severa. Y menos de 15, terminal. Va de 15 en 15. No se vayan a confundir, ¿verdad? Por ahí lo revisan. La diabetes mellitus se recomienda. Parámetros objetivos. Ya se ha pasado una pregunta acá. Ya, pero ¿cuál es? Excepto. La presión debe ser menos de 130/80, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero, porque es hipertensión en diabetes. Más de 130/80, o sea, el objetivo es que sea menos de 100. La glucosa en ayunas de 100, sí. Hemoglobina glicosilada menos de 8.5. Falso, pues, ¿cuánto es? 6.5, ¿sí? Ya, el resto es verdadero. Triglicéridos menos de 150. El término uremia, ya hemos dicho, toxicidad por la urea más de 100, ¿no es cierto? ¿Qué medicamento está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal? De todos ellos, el ibuprofeno y en general cualquier AINES. Otro AINES que le ibuprofenaco, otro ketorolaco, otro naproxeno, otro el meloxicam, otro el celecoxib, otro el etoricoxib, otro. ¿Ya no hay más? ¿Se acabaron? De ketoprofeno, ¿sí? Ya, todos ellos son utilizados.
¿Cuál es el valor de la presión objetivo? 140/90, ¿sí? Ya lo hemos revisado. La enfermedad congénita asociada a insuficiencia renal crónica, riñón en esponja, enfermedad renal poliquística, estenosis pielo-ureteral, megauretes, el monoveno. ¿Cuál de ellas se puede asociar? Y es la principal causa, dicen algunos países como Estados Unidos. ¿Cuál es? La enfermedad renal poliquística, ¿sí? Entonces, dentro de las, entre comillas, adquiridas después de la diabetes y la enfermedad renal que es congénita. 67 años, hematuria, y al examen físico, en el examen de orina hay más de 100 glóbulos rojos con dismorfia, o sea, dismorfismo de diferentes formas. ¿Qué nos indica? Que es glomerular. De todas estas, ¿cuál es la que se asocia? La glomerulonefritis, ¿sí? De cualquier causa. Anote eso, Alex, va a venir en el examen. Apunta. Para los que no han venido, ya. 7 años, edema palpebral y hematuria. Hay edema facial, escrotal y en piernas, y en el sedimento nuevamente 11% de disformia. Y el niño había tenido una faringitis un par de semanas antes. ¿Cuál de estas es? La Entonces probablemente el niño sea portador de qué cosa? De un síndrome nefrítico. ¿Y cuál es la característica del síndrome nefrítico? Es edema, proteinuria, ¿qué más? Hipertensión y hematuria. Probablemente ese niño, ¿sí? Pero es un síndrome nefrítico. En el paciente de insuficiencia, ¿qué no espera encontrar? Glomerulonefritis estreptocócica. ¿Qué no esperan encontrar en un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cuál de ellas no espera encontrar? ¿Cuál? A ver, anemia, si hay anemia, ¿el calcio cómo está? Alto o bajo. Bajo, pues, de calcemia no se espera. ¿El fósforo cómo está? Alto. ¿Hay acidosis metabólica? Sí. ¿Hay hiperparatiroidismo en respuesta al calcio? Claro que sí. Entonces la respuesta es A, B. Hay hipocalcemia, no hay hipercalcemia en la forma crónica. Marquen esa pregunta, sí o sí va a venir. Nuevamente gases arteriales, ¿sí? Ya, esta ya está repetida. 16 años en estado de coma y polidia. Esto sí, ya tiene esa gasometría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es acidosis, ¿sí? Sí, a todas luces, hay una acidosis. De frente, el anion gap, ¿es alto o no es alto? No dice, ¿no es cierto? Ya, a ver. Solo nos dice que es una acidosis metabólica. Sí, ya. En coma y poliemia, los gases están con acidosis metabólica. Insuficiencia renal aguda del adulto. ¿Sí? Adenoma, hipovolemia, enfermedad, rhabdomiolisis, nefritis intersticial aguda. En la aguda, ya no hablamos de crónica, sino la aguda. La principal causa es por hipoperfusión, hipovolemia, hipotensión, ¿sí? El resto, no, ¿no es cierto? Ya, entonces no se olviden, la principal causa de insuficiencia renal aguda. 27 años, hematuria asociada a dolor lumbar, ¿sí? Moderado, bilateral, después de una orinofagia febril. Al examen, hipertensión arterial, ¿sí? Está hipertenso el paciente, ¿sí? Hematuria. Vamos sumando signos, síntomas, ¿sí? La sensibilidad y escaso edema, ¿sí? Hematuria, hipertensión, no hay alteraciones cutáneas ni articulares. Le toman un examen físico, en el examen hay proteinuria, ¿sí? Y los glóbulos rojos, ¿sí? Ven dismorfismos, o sea, les confirma de que es de tipo glomerular, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería de todas estas causas? Nuevamente, de una glomerulonefritis postinfecciosa, y ahí tiene las características del síndrome nefrítico. ¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas son características de una insuficiencia renal crónica? Nuevamente, ¿no es cierto?
Hay hiperfosfatemia, sí hay. Hay hipocalcemia, hay hiperparatiroidismo secundario. Entonces la respuesta más correcta sería esto de acá, ¿no es cierto? Ya está, ya lo hemos visto ya. ¿Cuál de los siguientes datos orienta mejor al diagnóstico de insuficiencia renal crónica? La falla renal de más de 3 meses, sí. Los niveles elevados de urea creatinina, no, porque la insuficiencia renal aguda, sí. Hay también elevación de urea creatinina. Riñones disminuidos, ¿dónde se ve esto? ¿Solamente en la forma aguda o crónica? Solo en la crónica. Anemia, puede haber neuropatía motora, entonces la respuesta más correcta, la que indefectiblemente es crónico, es los riñones pequeños, ¿sí? El resto puede ser otro. Son condiciones asociadas a falla renal crónica, pero con el riñón con silueta conservada. Esto es importante. Lupus, hipertensión, mieloma, hidronefrosis, todos ellas, excepto cuál. ¿En cuál de ellas el riñón siempre tiene que ir a ser pequeño? Acá falta, ¿no es cierto? Anoten ahí, diabetes mellitus, ¿sí? Y nefropatía por VIH. Todas estas van con riñón grande, en cambio la hipertensión no, esa siempre va con riñón pequeño. Entonces ahí, esas son las excepciones. La amiloidosis, el lupus, la diabetes, la hidronefrosis, el riñón poliquístico, el mieloma múltiple, van con riñón grande. Ese múltiple le falta ahí mieloma, ¿sí? Esos van con riñones grandes y pueden hacer insuficiencia renal crónica. ¿Qué características tiene el dolor renal? El parénquima renal tiene inervación sensitiva, falso, ¿sí? El parénquima renal tiene inervación motora, falso. El parénquima renal no tiene inervación sensitiva, verdadero. La cápsula renal no tiene inervación sensitiva, falso. Entonces la respuesta correcta es el parénquima no tiene inervación, porque duele la cápsula, ¿sí? Ahí están los receptores para el dolor. La diabetes insípida central. Hay osmolaridad urinaria menor que la plasmática, verdadero. La osmolaridad plasmática es menor de 290, verdadero. Hay poliuria, polidipsia, verdadero. Predilección por el agua fría, verdadero. Presenta hipernatremia, verdadero. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué ha faltado ahí? Al contrario, ¿no es cierto? A ver, osmolaridad plasmática menor de 2, al contrario. No, y dice, mira, él la marca el parénquima. La diabetes insípida se concentra, ¿no es cierto? Entonces la osmolaridad es alta, no es menor, es mayor, ¿sí? Porque se deshidrata el paciente por el agua. Entonces la respuesta correcta es la B, ¿sí? Sí, B. Bien, seguimos entonces. ¿Cómo diferencia un hidrocele de un edema testicular? La transparencia, la luz. ¿Qué es un absceso ocifluente? ¿Qué han respondido? Es un absceso de características frías, ¿no es cierto? No es flogótico. ¿Y dónde se observa? De las letras. ¿Y a qué enfermedad se asocia? A mal de oro, o sea, tuberculosis. Son abscesos paravertebrales. ¿Cómo diferencia una hematuria renal de la extrarrenal? Alteración de la forma, el mismo firmo, ¿no es cierto? En pacientes con síndrome nefrótico hay riesgo de trombosis. ¿Por qué? Pérdida de la antitrombina 3, que también se pierde por orina. ¿Y cuál es el criterio de microalbuminuria? ¿Sí? Presencia, ¿no es cierto?, en la orina de la A, ¿no es cierto? Proteinuria entre 30 y 299 en orina de 24 horas y en una tira reactiva mayor de 30 miligramos por decilitro. ¿Listo? Creo que aquí se acaba. Sí. Seguimos. Ya. Es fácil. Es puro palabreo. 30 años. Dolores articulares de 15 días de evolución. Dolor, rumor, comezón de grandes y pequeñas articulaciones bilaterales que no mejora con el reposo y le impide la movilización. Hay sensación de fiebre. Un cuadro similar hace 5 años, asociado a la ingesta de alcohol, se medica con
diclofenaco, dexametasona y complejo B, de acuerdo a los episodios anteriores. No es diabético, no es hipertenso, pero es bebedor social de cerveza. 2 hermanos tienen los mismos síntomas. La presión está normal, talla 1,80 m y es obeso este paciente, ¿no es cierto? Y no solamente obeso, sino que tiene un perímetro abdominal de 124. Tiene hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué le faltaría para hacer un metabólico? Es que colesterol total mayor de Los triglicéridos, ¿no es cierto? Mayor de 150, HDL menos de 40, ya que es un hombre. Y resistencia a la insulina. Le faltaría nada más eso. Al examen físico, el abdomen globuloso pero extensa de grasa, tejido adiposo, en forma de lactancia, que cae la panza que le cae abajo. No hay, el borde hepático 10, articulaciones, hay tumefacción, rubor y dolor, ¿no es cierto? Hay nódulos inflamatorios sobrelevados, de donde emana una secreción blanquecina compatible con TOF, piel hiperpigmentada a nivel del cuerpo, o sea, tiene acantosis nigricans, ¿sí? Con la historia familiar y el examen físico, ¿qué problemas podría